¿Cómo están? Que tengan muy buena noche. Un saludo cordial a cada una y cada uno de ustedes, que ya se hizo costumbre permanezcan después de ITV Noticias Central en un programa que, como lo decimos en todos los programas, tiene una visión y tiene una misión, y esa es que usted esté cada vez más informada en temas que nos convocan. Y igual ustedes están, ¿no es cierto?, al tanto de que estamos en un ciclo de programas, en un conversatorio, ¿no es cierto?, donde estamos aclarando acerca del proyecto del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Que las condiciones están, ¿no es cierto?, que hay empresas que están trabajando en función de aquello y que a mí, ¿no es cierto?, y al programa y al canal y a la consultora que hace posible este programa, le interesa que usted esté al tanto. Y repetimos lo mismo de siempre, a mayor información, mayor poder de decisión. Así que vamos a continuar en esa línea y nos vamos de inmediato con nuestra invitada, que siempre lo agradecemos porque a esta hora, ¿no es cierto?, debiéramos estar seguramente descansando, pero se hace parte de un programa y de también la visión y el objetivo que tienen ellos de informarle a la comunidad. Se trata de Mónica Bubinich López. Ella es gerente de asuntos públicos del proyecto H2 Magallanes de Total EREM. Así que vamos a saludar a Mónica. Mónica, tienes igual un espacio para poder presentarte. Sé que eres periodista de nuestra universidad, querida Universidad Austral de Chile. Yo también estudié en aquella. Así que algo de nostalgia, porque Valdivia tú sabes que no... nos marca siempre. Y en uno de tus videos también señalas que tuviste que en algún momento emigrar de Punta Arenas, ¿cierto?, a estudiar afuera de la región. Así que es toda tuya la pantalla. Yo voy a ir interviniendo en algunos momentos, Mónica, y como le decimos a todos los invitados y las invitadas, siéntete cómoda. Este es un espacio donde el único objetivo es informar, es comunicar, y en función de eso la gente estar mayormente informada. Mónica, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, por este ciclo que en el fondo se destina a lo que va a ser la industria del hidrógeno verde. Tú mencionabas un poco al proyecto al que yo pertenezco. Soy parte del proyecto H2 Magallanes de la empresa Total EREM, que es una empresa francesa que opera en Chile con estos proyectos de energías renovables, pero hoy día también me interesa aclararlo. Estoy aquí participando porque nosotros como empresa somos parte de una asociación, de la Asociación Gremial de Magallanes de productores, digamos, de hidrógeno verde y sus derivados, y en ese rol nos invitaron a participar. La semana pasada estuvo William de Falconer de HNH tratando de contarle un poquito a la comunidad los aspectos ambientales, pero estos son proyectos que nosotros estamos claros que van a tener incidencia socioambiental en Magallanes, y por eso quizás hoy día a mí me gustaría conversar contigo y plantearle algunos temas y digamos, transmitir información también a nuestra comunidad sobre los impactos sociales que podría tener la instalación de una nueva industria para Magallanes. Tú decías que yo soy periodista y sí, efectivamente es una manera de definirse, ¿no?, nuestra profesión, pero yo ante todo y siempre me defino en términos personales o en mis redes sociales como periodista patagónica, una persona de Magallanes. O sea, para mí hoy día aquí estoy representando una empresa, parte de una asociación, pero también estoy como magallánica. Todo, Mónica, todo regional, canal regional. Exacto. Somos de la región. Has planteado un tema de tremenda relevancia, Mónica, y que precisamente, y siempre lo decimos también, hay un acuerdo previo, ¿no es cierto? Lorena, que es la periodista de Total EREM, si no me equivoco, estuvimos coordinando junto contigo también y la gente de la Asociación Gremial las consultas y los temas que vamos a ir conversando, pero siempre hay cierta libertad para ir haciendo algunas preguntas adicionales. Entonces, tú nos invitas a un tema y a una pregunta abierta que es súper relevante en función de lo que tiene que saber la comunidad, que tiene que ver con estos impactos, ¿no es cierto?, sociales, y que a veces también generan impactos económicos, ¿no es cierto?, y productivos. ¿Qué nos puedes decir acerca de aquellos impactos, Mónica? ¿Qué debemos saber? Yo diría como al revés, o sea, no sé, ¿qué es lo que te preocupa a ti, por ejemplo? O sea, porque nosotros recogemos en las instancias que participamos, obviamente de trabajo, de coordinación entre el ámbito público y privado, en las conversaciones que cada uno como proyecto tenemos con la comunidad y sobre todo con las comunidades donde pensamos instalar nuestros proyectos de hidrógeno. Pero
A mí, la verdad, que me interesaría saber, o sea, uno escucha, ¿no?, estas conversaciones que hay hoy día en la ciudadanía, pero se habla de que hay algunos posibles impactos. No sé, ¿cuáles tú ves que, cómo lo ves tú? Me gustó la figura porque Mónica está siendo de periodista. Es inevitable, es inevitable. Y voy a aceptar el desafío. Sí. Mira, precisamente hoy día estaba conversando con Carolina de Zona Austral. Ya. Ella coordina ahí todos los temas. Voy a trabajar ciertas horas del día a zona de negocios. Y ella me decía lo siguiente, porque me decía, ¿qué pasa con los pajaritos? Me dice. ¿Sí? La pregunta típica, ¿no es cierto? Algo, sí. Escúchame, que también lo desarrollamos con William. Claro, que es más un impacto tipo ambiental, un posible impacto ambiental. Es un impacto ambiental, pero también es cierto. Yo le contestaba a ella, le decía lo siguiente, Mónica, y tú me puedes corregir, dado tu conocimiento y la experiencia que ella tiene en el tema. Es que es una cuestión de naturaleza, de que cada vez que nosotros generamos una acción, eso genera un impacto, ¿ya? Y lo que nosotros intentamos hacer en este punto de equilibrio, donde el desarrollo conversa con el bienestar, llegamos a un punto de equilibrio donde decimos, esto es el win to win, ¿no es cierto? El punto de equilibrio, las acciones de mitigación, que son los que cada proyecto tiene que levantar en base al territorio donde se va a instalar, etcétera. No son factores comunes. El tema de las aves, yo en realidad es algo que ya abordó de alguna manera William la semana pasada, pero en realidad todo este tipo de impactos que pueden ser ambientales y más bien sociales, que era lo que me interesaba conversar, efectivamente hay que evaluarlos de acuerdo a cada proyecto. Nosotros bien representamos hoy día aquí a través de esta asociación una industria, pero hay particularidades, digamos, en nuestro territorio. Hace poco estuvimos en una actividad pública y alguien hablaba de eso, o sea, del cuidado que tenemos que tener, que esta industria no vaya a afectar toda la biodiversidad de la Patagonia, etcétera, de Magallanes en particular. El mismo Ministerio de Ambiente lo tiene como uno de sus ejes centrales, la pérdida de biodiversidad, y por eso, y yo que soy parte, como te digo, de esta comunidad, entiendo que haya preocupación por una o dos especies que pudiesen verse afectadas, pero yo diría que el foco, eso, y hay un tema para que la comunidad se quede tranquila, este tipo de proyectos tienen que pasar procesos muy rigurosos, digamos, de certificación ambiental a través de un proceso de evaluación, etcétera, y todo ese tipo de factores que son una de las tantas áreas y las líneas de base que estudia un proyecto porque son muy amplias, se están evaluando. Para que se produzca hidrógeno, tú sabes, necesitamos, en el caso de Magallanes, instalar parques eólicos. Los parques eólicos podrían ser los que tuvieran conflictos con algunas especies de avifauna. Ok, parques eólicos tienen problemas. Hay mucha experiencia en el mundo sobre los parques eólicos. Nosotros tenemos equipos, por supuesto, cada proyecto, como te decía, instalados en el territorio, haciendo mediciones 24/7 de ornitólogos, etcétera. Pero a eso además le hemos sumado tecnología, innovación, con el uso de radares. La idea es que nosotros tengamos identificadas estas rutas migratorias con exactitud, porque las rutas de las aves son igual de planificadas, digamos, que los vuelos aéreos. Tú sabes que una ave va a pasar, eso lo saben ellos, a determinada hora, a determinado terreno, se marcan las transectas, etcétera. ¿Y qué puedes hacer tú? Tú puedes identificar, tenerlo medido. Hay experiencias en otros parques que a ciertas horas algunos generadores se apagan, se hace una línea menor, etcétera. Esas son todas medidas que cada uno de los proyectos va a ir decidiendo en base a, como te digo, dónde está instalada, porque hay diferencias de estar entre una comuna y otra. No todos tenemos los mismos posibles impactos. Una de las cosas que hemos recalcado, Mónica, en este programa y en los ciclos de programas que hemos tenido, no solamente sobre hidrógeno verde, sino también con la salmonicultura, ¿no es cierto?, y las carboníferas, es que hay una distinción en aquello que tiene que ver con los estudios medioambientales del hidrógeno verde, que se han profundizado e inclusive entran en una normativa que es mucho más específica respecto de las exigencias para que nos ocupemos de todos los aspectos del medio ambiente. Nosotros como industria y como proyecto, o sea, como empresa, no tenemos problema en eso. William ya lo mencionaba la semana pasada. Esta es una industria que se plantea con niveles muy altos, con estándares muy altos de conservación y de preocupación medioambiental. Nosotros también tenemos conciencia del territorio en el que nos vamos a instalar.
que es la Patagonia, que es Magallanes en este caso puntual, y nadie quiere hacerlo mal. Eso también lo hemos aclarado siempre en las conversaciones. Mónica, ¿no? Exacto, o sea, esto hay que hacerlo bien y efectivamente por lo mismo hay que profundizar en los estudios, hay que tener claridad de todos los aspectos que pudieran verse, de todas las externalidades, digamos, negativas que pudiera tener la instalación de un proyecto, pero los estándares tienen que ser altos. Yo pienso que hay un tema, yo entiendo la preocupación, esto nos pilla quizás un poco de sorpresa como país, de repente nos vemos en la posibilidad, y como región también, de estar a primer nivel, digamos, de producción, de estar en la vanguardia, en el fondo, de producción de una energía renovable. El hidrógeno todavía no hay claridad, de hecho, a veces uno lee noticias de que sí es algo que funciona, algo que no, porque es algo que se está... Hay distintas voces, ¿no? Es que en realidad, es como te digo yo, es innovación. El mundo está buscando alternativas para hacer esta transición energética, alternativas energéticas. El hidrógeno puede ser una. Por eso incluso nuestra asociación se llama Hidrógeno Verdes y sus derivados. No necesariamente va a ser hidrógeno, quizás lo que vamos a producir todos los proyectos, hay amonio, etcétera, hay fuels en términos de combustible, pero lo que voy yo es que estamos en la vanguardia y eso nos pilló quizás un poco de sorpresa como país y tenemos que, bueno, a eso es lo que nosotros de repente apuntamos y decimos de darle mayor celeridad y de no entrabar algunos procesos, porque claro, tenemos poco tiempo, si bien la planificación de estos proyectos y nada de esto va a ser viable o palpable para la comunidad antes del 2030, en el proceso tenemos que cumplir, digamos, como país, también más allá del mundo privado, de lo que nos compete a nosotros, sino que como país con algunas normativas, tener quizás el ordenamiento territorial más claro. Yo sé que en el caso de Magallanes esa es una preocupación, y esa es una preocupación que va más allá de lo ambiental, que yo sé que toca lo social. Cuando la gente dice, oye, vamos a destinar todo el territorio de Magallanes ahora al hidrógeno verde, suena fantástico, suena una muy buena opción, pero ¿por qué le vamos a entregar todo el territorio a una industria? No es tan así. Entonces, esos son los puntos. El ordenamiento territorial es clave. Quizás no teníamos las herramientas en su momento, cuando optamos por esto como país. Porque también hay otro punto que mencionar. Estas son decisiones que se tienen que tomar y que no son decisiones que se tomen en un gobierno. Esto ya viene del año 2015, esto ha pasado al menos 3 gobiernos. Entonces, aquí hay una decisión de Estado de buscar alternativas no productivas, de actividades económicas para el país, que estén en la línea, o sea, de nuevas energías, y llegamos a esto. Entonces, hagámoslo bien, veamos el ordenamiento territorial. Ese es un trabajo que al menos en Magallanes se ha estado haciendo, y yo quiero dejar en claro y tranquilizar quizás a la audiencia de que cuando hablamos de que vamos a instalar una serie de proyectos, no estamos pensando en, no estamos pensando en la comuna de Antártica, no estamos pensando en la comuna en la provincia de Antártica, no estamos pensando en la comuna de Cabo de Horno, no estamos pensando en la provincia de Última Esperanza, ni en la comuna de Puerto Natales, que nosotros inmediatamente asociamos, en el caso de Natales, al turismo, ¿no? Antártica y Cabo de Horno es conservación, es la Antártica, efectivamente. No estamos pensando en instalar proyectos de hidrógeno en esas comunas. ¿Dónde las estamos visualizando? En territorios y en comunas que ya han tenido algún desarrollo industrial en Magallanes. Te doy el ejemplo en el caso puntual que yo conozco directamente por nuestro proyecto San Gregorio, incluso Laguna Blanca también. Algo va a pasar de eso también en Tierra del Fuego. Tenemos una de las empresas socias que está basada ahí, ¿no? Son comunas que ya han tenido algún desarrollo industrial. El desarrollo de la ganadería primero, luego explotación de hidrocarburos, con otras realidades, digamos, de exigencias medioambientales. Afortunadamente hemos ido avanzando en eso y hoy el mundo científico y también la ciudadanía nos exige tener los cuidados propios, digamos, en cuanto a nuestro entorno. Mónica, hay muchos temas y quiero que veamos un video, Cristian, si es posible, y Mónica nos vaya contando sobre aquello. Ya viene el video, ahí. ¿Tú puedes ir comentándonos, Mónica? Perfecto. Como yo te decía, a nosotros también, o sea, escuchamos mucho de la preocupación medioambiental, pero también hemos escuchado en el último tiempo y lo hacemos parte, nos hacemos cargo en cierta forma de cierto nivel de desinformación todavía en los proyectos. También tenemos que decir que esto sucede porque estamos en etapa de proyecto.
Nosotros queremos salir a contarle a la comunidad cuando nuestras iniciativas ya estén más claras y definidas. Pero en este proceso, por parte de la normativa, también hay una instancia de participación ciudadana temprana, anticipada en el fondo, y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, hemos tratado de instalar en la comunidad, de que se entienda, estos son imágenes de la Feria de Hidrógeno Verde que se realizó el año pasado. Es una iniciativa que impulsó el gobierno regional con Corfo y donde nosotros tuvimos un papel bastante importante como asociación. En ese tiempo todavía recién habíamos como firmado nuestros papeles de asociación, habían algunos actores que todavía no se sumaban, pero tuvimos la capacidad, y eso es importante de mencionar, de trabajar, de iniciar un trabajo colaborativo. Porque si bien los proyectos, como yo te decía, tenemos individualidades, estamos en comunas distintas, etcétera, el factor común de todos nosotros es que vamos a producir, que nos vamos a hidrógeno y sus derivados, y nos parecía súper importante que la comunidad de Punta Arenas, de Magallanes, entendiera lo que es el hidrógeno. Partir por ahí, o sea, informar, como tú decías al inicio del programa, una ciudadanía informada genera de todo, o sea, es como la base, digamos, ¿no? Para hacer cambios, para desarrollarse, etc. Mónica, ¿es un buen momento para comunicar, informar? Sí. Perdona, y me voy a explicar rápidamente. Esperemos una segunda etapa de las 5 etapas, ¿no es cierto?, cuando ya estemos instalados y todo lo demás, en este proceso de instalación. ¿Cuál es el mejor momento para comunicar, informar, aclarar, enseñar? Es que yo creo que esto tiene que ser desde el inicio, porque también por ahí a veces uno escucha que esto, son acuerdos que está haciendo de repente la industria con el gobierno, acuerdos entre 4 paredes, escucha ahí de espalda a la ciudadanía. Hay que decirlo, hay que ser honestos aquí, ¿no? Y pucha, a nosotros nos incomoda realmente escuchar eso, porque tú puedes ver aquí, desde esta feria, a la cantidad de trabajo conjunto que estamos realizando con el gobierno hoy día, en las distintas mesas de trabajo que hay, por ejemplo, el programa Transforma, que es un programa Transforma Magallanes, que nos está permitiendo visualizar justamente cuáles son los puntos que tenemos que abordar como región, en alianza público y privada, puntos de infraestructura, puntos de capital humano, etcétera, de encadenamiento productivo. Entonces, tenemos un trabajo largo. Nosotros nos reunimos bastante seguido, ahora tenemos como una pausa, no estamos en modo verano, pero no lo creas tan así. De hecho, tenemos fijadas unas reuniones ahora a fines de enero para analizar cada uno de los proyectos, el tema de infraestructura común. ¿No hay descanso? No hay descanso. Entonces, toda etapa tiene algo que comunicar, y es importante, me parece, que desde el inicio nuestra comunidad, y no solo la de Punta Arenas, sino que la de la región, entienda de qué hablamos cuando mencionamos digamos, el hidrógeno, qué alternativa puede ser. Estamos en etapa de proyecto, no sabemos finalmente cuánto vamos a pasar la etapa de estudios ambientales, claro, cuánto vamos a llegar a puerto, como se dice literalmente, porque ese es otro punto igual que a mí me gustaría abordar aquí, cuando se habla de repente de se tiene una visión como que esto puede ser un boom, por un lado, y que puede llevar a un tema desmedido, digamos, de instalación de proyectos y de industria. ¿Irracional? Irracional, claro, viendo el tema quizás económico, etcétera. Esas son otras críticas que de repente escuchamos, y ahí también es bueno aclararle a la comunidad que para todo eso hay una normativa. O sea, nosotros nos tenemos que regir por la normativa que tiene este país, digamos, en términos ambientales, y todos estos proyectos tienen, una vez que se ingresa uno, el segundo que viene tiene que hacerse cargo de algunos impactos sinérgicos. Eso es parte también. Y ya el tercero, al cuarto, consecuencia del anterior, vamos a tener que ir evaluando como región, le compete en el fondo a la autoridad, evaluar cuál es la carga en el fondo, cuántos proyectos realmente son sostenibles para Magallanes. Nada es ilimitado, aunque el viento sea un recurso natural, tenemos que ver lo que es viable desde todo punto de vista, ¿no? Cuánto nos permiten las carreteras, la infraestructura con la que contamos, independiente que como privados nosotros tengamos la propuesta de hacer desarrollos, digamos, de algunas soluciones marítimas, etcétera. Infraestructura que hoy día es pobrísima, ¿no es cierto?, que nos falta un montón. ¿Ya lo había señalado en algún momento? Yo lo había señalado porque hay una diferencia, de hecho, en el plan de acción de hidrógeno, justamente las diferencias que se marcan entre los dos polos que se visualizan en Chile, que es Antofagasta y Magallanes. Una de las grandes diferencias que existe es que
todos sabemos que la segunda región, o sea, bueno, Antofagasta, en el fondo con el tema de la minería, ha tenido un desarrollo industrial ya de larga data, ¿no? No es la misma situación la de Magallanes. Nosotros tenemos que partir un poquito de cero. Ellos están con una infraestructura de desarrollo. De desarrollo, tienen toda una historia de industria minera, etcétera. Y nosotros tenemos que partir de cero. Y esa es la diferencia. Pero por lo mismo, yo creo, y esa es una gran ventaja que tiene esta industria, que nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando decimos, ¿cómo hacemos las cosas bien? ¿Qué significa eso? Planificadamente, ¿no? Organizadamente. Con control, con seguimiento. Es algo que también tenemos que reconocer, que tampoco es parte de nuestra cultura nacional. No estamos tan acostumbrados a planificar a mediano y largo plazo. Sentarnos en una mesa de trabajo hoy para pensar lo que va a pasar en el 2030 no es algo que hagamos habitualmente. Y esta industria nos está dando esa posibilidad. Y no solo a los privados, sino que, como te decía, de manera mancomunada, pensar, y eso me gusta recogerlo de la estrategia de desarrollo regional, como dice el gobernador, pensar la región que queremos. Es una tremenda oportunidad. Así como respecto del encadenamiento productivo, Mónica, hay un trabajo, lo pudimos conversar en su momento en este mismo programa con Mauricio Ojeda, ¿no es cierto?, de Singular. Que hicieron un excelente trabajo levantando información respecto a eso. Le decía en el programa que lo leí antes de hay que estar informado para poder hacer preguntas, así como el plan de acción del hidrógeno verde 2330, que me permite a mí, ¿no es cierto, Mónica, poder también responder una encuesta. Exacto. 104 láminas. No venía preparada. Tampoco. Aprovecho de decir que tu collar está chocando tu... con el micrófono está haciendo... un paréntesis, estimado... Perdone. No, está bien, ahí súper bien. ¿Sí? Mónica, es directamente aquello una invitación a participar. Participación. Exacto. A la participación. Leyendo, ¿no es cierto?, este trabajo que voy en la mitad. Sí, un poquito largo. Debo reconocerlo, pero tengo que leerlo porque tiene que ver con la coyuntura y lo que estamos viendo. Y una serie de medidas para Magallanes. Entonces, clarifica una serie de puntos, y yo siendo de alguna manera u otra el vocero de aquellos que están detrás de la televisión, de la pantalla, que nos ocupa el que esto tenga éxito y queremos que le vaya súper bien y que vaya súper bien. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, justamente ayer estuvimos en la Universidad de Magallanes en una de las actividades donde nos presentaban, digamos, este detalle del plan. Y fue bien interesante ver al grupo que asiste regularmente a este tipo de reuniones. Yo ahí quiero hacer un llamado a que ojalá se ampliara más. Porque ver otras caras, ¿no? Ver otras caras. Mónica, pero cuando uno dice eso, ¿no es cierto?, uno también tiene una cuota de responsabilidad, ¿no? Que a eso voy. Cuando decimos que me interesa opinar en torno a una nueva industria, etcétera, los espacios están. Los espacios que se levantan, digamos, desde el Ministerio de Energía con este plan, y también nosotros como proyecto, o sea, cada uno tiene la responsabilidad, como parte de los estudios de impacto ambiental de nuestro IA, de hacer una PACA, que eso es en el fondo de una participación temprana, anticipada. Sí, sí, no es algo tan común, pero en el fondo es un plan de participación, digamos, ciudadana y anticipada que tenemos que hacer nosotros como proyecto en cada una de las comunas que tengan injerencia. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos estado trabajando en San Gregorio, pero también, obviamente, vamos a ser parte de este espacio en Punta Arenas. Y por decirte algo, ese plan conlleva hacer desde puertas abiertas, digamos, tocar puerta a puerta también a las casas. Nosotros hemos ido a las casas que se vayan preparando, sí. Y nosotros en el fondo queremos decirle que por favor nos abran las puertas. No, bueno, en San Gregorio nos abrieron las puertas, hay que decirlo. No, uno va con la credencial. En el fondo les vamos a contar nuestro proyecto y vamos a tener espacios de casas abiertas también en la ciudad. Por ejemplo, HNH lo hizo la semana pasada, creo que fue también en la Universidad de Magallanes, también presentó su proyecto públicamente. Entonces, tenemos esos espacios. Nosotros como proyecto, porque es parte de la normativa, como te decía, pero también a nivel país, a nivel gobierno, está este plan de acción de hidrógeno verde, está esta consulta ciudadana que está
Sí, ya no fueron a los talleres, etcétera, todavía tienen la opción de hacerlo vía internet en la página del Ministerio. Esto está hasta el 13 de febrero. Aquí hay un QR, yo creo que no van a alcanzar a verlo, pero en el fondo nos repartieron esto para que lo vayamos compartiendo y todos opinemos. Y como te decía, en la actividad en la que tuvimos ayer, nos presentaban algunas medidas y luego nos hacían una encuesta al público que estábamos ahí, a ver si estábamos de acuerdo, qué tan en desacuerdo estábamos. Y por supuesto que el público que está ahí, hay un porcentaje que no está de acuerdo. Y ese es justamente el espacio y el momento para escucharlo. Lo que nosotros queremos es tener eso, ese diálogo. O sea, yo te decía que estamos en la etapa como inicial de proyecto, no podemos entregar quizás todo el detalle que quisiéramos, porque los detalles de estos proyectos también van sufriendo modificaciones. O sea, nosotros, al hacer estos estudios técnicos, al tener este diálogo con la ciudadanía, nos vamos dando cuenta de algunos detalles y vamos haciendo ajustes. Entonces, la instancia de participación es clave. O sea, yo he escuchado por ahí la crítica de que no hay mucha participación. Al contrario, yo los invito a que este 2024 estén atentos porque, como le digo, la mayoría de los proyectos que somos parte de la Asociación de Hidrógeno Verde de Magallanes estamos planificando ingresar nuestros estudios de impacto ambiental durante este año y eso implica estas instancias de participación, además de esta encuesta que está aquí. Perfecto. El tiempo transcurre súper rápido, vamos a terminar en el primer bloque, pero de lo que nos dice Mónica en su última intervención tiene que ver con esta disidencia consciente. No es malo ser disidente, pero es súper importante informarse para a lo mejor cambiar respecto de esa disidencia, informarse y a lo mejor superar ese paradigma, esa creencia que a veces no es cierta o que te permite reafirmar aquello. Así que vamos a darle espacio ahora a quienes hacen posible este programa y en 2 minutos y tanto estamos de regreso con Mónica Bubinis López, ¿no es cierto?, que gratamente está compartiendo hoy día el programa con nosotros. Bien, estamos de regreso, segundo bloque. Espero se hayan servido un café, agüita, un té, no sé. Pero que sigan estando cómodas y cómodos respecto de lo que estamos conversando hoy día y lo que siempre esperamos que ustedes estén cada vez más informados, ¿no es cierto? Vayan a descansar con información. Y mañana en su lugar de trabajo y con sus amigos y familiares discutir acerca de estos temas que es tan relevantes y que también generan una expectativa en la comunidad en general. Mónica, hemos hablado de diversos temas, ¿ya? Que son súper importantes, que lo has liderado súper bien. No, yo lo que pienso es que cómo pasa volando el tiempo. Pasa volando. Increíble. Y hablemos de educación. Ok. Hablemos de educación. Porque la educación, ¿no es cierto?, en función de inclusive temas complejos, ¿no es cierto?, en la comunidad que hace que la gente se quede ahí, pero ¿esto qué significa? ¿Qué hay con eso, Mónica? Bueno, yo te decía que a nosotros nos interesaba tener un diálogo permanente con la comunidad, ¿no? Tener estas instancias de ir informando, más que educando, digamos, en términos de informando sobre lo que es el hidrógeno, sobre lo que vamos a producir, lo que genera la industria. Pero en ese camino también nos damos cuenta que uno de los ejes clave es el desarrollo del capital humano y sabemos que también es una preocupación en términos sociales importante si estamos preparados o no para enfrentar una industria de este tipo. Nosotros todos, de manera, digamos, particular, en los proyectos hemos ya ido firmando convenios de colaboración con los centros de formación de educación superior de la región, pero no solo con ellos, también con los liceos industriales, sí, con los liceos técnicos profesionales. Y ahí yo quiero decir, cuando nos preguntan a veces, bueno, ¿qué va a quedar para la región? ¿Cuáles son los aportes de una industria, una nueva industria en el fondo? Yo creo que es eso, o sea, quizás no van a ser visibles hoy en el año 24, en el año 25. Esto es un trabajo de largo plazo y también un poco mi tarea es bajar algunas expectativas, explicarle que estamos, como te decía, en un proceso de planificación anticipada de lo que va a ser, porque para instalar una industria de esta envergadura, de proyectos de grandes dimensiones, estamos hablando que nosotros
si se proyecta, o sea, si se logran instalar los proyectos que son parte, ya solo los de la asociación, ya somos un polo, digamos, mundial de producción de energía renovable. Pero eso significa que tenemos que contar con las personas, capacitarlas, digamos, para que sean parte de esta industria, para que se motiven, y no solo de esta industria, sino de las que deberían surgir de manera paralela. Yo creo que ahí también hay un punto súper importante, no centrarnos solo en la industria del hidrógeno. Si mañana Magallanes tiene la potencialidad y tiene la capacidad, digamos, de lograr ser, como te digo, un polo energético a nivel mundial, hay que pensar a nivel grande, ya desde hoy, ¿no? Y pensar en desarrollar otras industrias que vayan de la mano. Ahí viene el tema, como te decía yo, de la innovación. ¿Por qué nos mantenemos siempre en un nivel y nos damos un salto? Porque nos falta ese paso de la innovación. Y eso hay que iniciar ese trabajo, ese camino en la educación. Y partir, ojalá, como lo estamos haciendo nosotros aquí, en la enseñanza media, digamos, técnico-profesional. Nosotros estuvimos el año pasado, por ejemplo, parte de quienes somos parte, como te decía, de esta asociación, nos incorporamos al Consejo Asesor, por ejemplo, del Liceo Industrial. Y eso para nosotros, y yo te hablo ya aquí, ya voy a hablar en términos casi personales, de satisfacción personal. Esos como gustos que de repente uno se puede dar como magallánica. Este es un liceo, yo vengo, digamos, tuve muchos años de relación, quienes me conocen aquí saben eso, con la Universidad de Magallanes, obviamente. Entonces, la Universidad de Magallanes es un súper buen ejemplo. Te lo quiero dar de ahí porque es una entidad que conozco muy bien, ¿no? El rector anterior de la Universidad de Magallanes es un exalumno del Liceo Industrial y él siempre lo recordaba, lo mencionaba, digamos, en sus intervenciones. ¿Qué te quiero decir? O sea, ha tenido una injerencia. Él también se formó en esa línea y lo recordábamos en su momento porque la Universidad de Magallanes se instaló, digamos, a raíz de la necesidad que hubo por la industria del hidrocarburo, por ENAP. Cuando ENAP, digamos, se hicieron descubrimientos de yacimientos en Magallanes, se vio la necesidad de formar capital humano, de tener una universidad en la región, y ahí surge la Universidad de Magallanes. Hoy estamos justamente nuevos ante un desafío súper potente, digamos, en términos de tecnología, de innovación, de nueva industria, y obviamente las casas de estudio, que hoy día no es solo la universidad, hay otros centros, bueno, INACAP, Santo Tomás, el CFT de Tierra del Fuego, que tienen la responsabilidad de adaptarse a este cambio, de ver cómo vamos, cómo se incorporan a esto, y nosotros la responsabilidad de hacer ese camino con ellos, ¿no? De ir viendo, digamos, nos preguntan mucho qué tipo de profesional o qué técnico va a necesitar la industria para ver qué hacemos. Y hemos tenido estas conversaciones y nos estamos viendo que quizás no es necesario tener tanto especialistas. Este trabajo va a tener, digamos, esta industria va a necesitar trabajadores especializados en un porcentaje más bien menor. Pero sí vamos a necesitar mucho técnico, vamos a necesitar ingenierías duras para toda la instalación de un parque eólico, etcétera. Entonces, tener estas conversaciones, incluso también somos parte, los proyectos que formó esta asociación, nos hemos ido incorporando al centro tecnológico, digamos, de la Universidad de Magallanes. El otro día querían revisar su malla, su carrera, su oferta, digamos, curricular. Y decían, oye, estamos pensando en abrir una carrera del área marítima. Y me acuerdo que estábamos no solo gente del hidrógeno, sino que también que es parte del área marítima. Decían, ¿no podríamos partir quizás el desafío que tiene próximo a Magallanes con toda esta nueva infraestructura que vamos a tener que crear, etcétera, es más bien logístico? ¿Por qué no pensamos en crear una carrera del área logística? Y fue una conversación en estas mesas y ahora Lomag nos dice que sí va a crear una carrera en esa línea. Entonces, sí, eso por fin se está dando, ¿no? Que la industria converse con el sector educacional, que vayamos recogiendo en realidad las necesidades, que ellos vayan haciendo cambios, adaptando, no necesariamente creando carreras nuevas. Eso pueden venir, como te digo yo, a nivel de especialización. Yo estoy en una oficina que está en una situación muy privilegiada, de ubicación en la ciudad de Punta Arenas, ahí en la costanera, ¿no? Y circula mucha gente, y cuando ven el logo de una empresa de esta, pasan, nos dejan currículum, etcétera. Mucho ingeniero nuevo que viene saliendo, y qué sé yo. Yo le digo, anda, especialízate, ojalá da una vuelta, ¿no? Aprende, digamos, a trabajar en una industria y luego vuelve a Magallanes, porque estamos en la etapa muy inicial. Mónica, pero los vamos a necesitar. Mónica, eso desde la educación, desde lo académico, sí. Nos pasaste por ahí también respecto al Consejo Asesor Empresarial, ¿no es cierto? Sí. Que colabora entregando feedback respecto a lo que está pasando en la región desde el punto de vista empresarial.
Pero ¿qué hay con...? Si la pregunta no la respondes tú, lo puedes decir, está la libertad para hacerlo, pero el emprendedor, el emprendimiento, también tiene una expectativa. Sí, hay mucha expectativa. Perdona, esa pequeña empresa, como un ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, de una empresa, ¿no es cierto?, que se tiene que convertir de alguna manera a las necesidades del hidrógeno verde en función de cierta especificidad de actividad, ¿no es cierto?, inclusive hasta certificarse. O sea, yo creo que ¿Estamos hablando de eso? A eso es a lo que tienen que apuntar. Y yo creo que se está haciendo también un buen trabajo de colaboración con el sector público, ¿no? Que hay instancias, hay, digamos, servicios que se dedican a eso, a ir apoyando en su camino al emprendedor, ¿no? Corfo está en... Desde Cercotec, partamos por Cercotec, el emprendedor chico. Centro de Desarrollo de Negocios. De hecho, las sesiones que teníamos del programa Transformo eran justamente en el centro de negocios. Entonces, y sabemos que la PYME tiene mucha expectativa, y no solo ellos, o sea, el emprendedor. Efectivamente, cuando hay una nueva, digamos, opción económica, hay que pensar en estar en condiciones, prepararse, certificarse. Ese es como el llamado que se hace. Las instancias van a estar. Y como te digo, salen cada tanto programas de Corfo, de Cercotec, etcétera, y donde incluso nos piden a nosotros colaboración como para ser parte, ¿no? Sí. Sí, porque eso está dentro de ese paquete, ¿no es cierto?, de know-how, de conocimiento que está teniendo el hidrógeno verde y las empresas que están relacionadas hoy día en el sector hacia el mundo. O sea, es decir, va a venir gente, ¿no es cierto?, que va a decir, oye, ¿cómo lo están haciendo? Eso también es así, ¿no? Eso también es así, o sea, como te digo, va desde ser parte del consejo asesor de un liceo técnico profesional hasta pensar en participar o ser parte en un centro de innovación. Porque como si somos mañana un polo energético de producción de energía renovable, obviamente que vamos a tener mucha información que compartir con el resto, ¿no? Y esos espacios de ese tipo es importante ya visualizarlos, irlos planificando. Mónica, una pregunta recurrente, transversal, sí, a todos los invitados, independientes del área, sí, respecto al hidrógeno verde. Y desde asuntos públicos, la firma público-privada con la presencia de nuestro presidente o del presidente de la República, sí, y las empresas del hidrógeno verde, ese acuerdo público-privado. ¿Qué rescatas tú? Estuvimos presentes ahí, vi que tú estabas también presente. Sí. ¿Qué rescatas sobre...? Me parece que el acuerdo público-privado per se es bueno. Obviamente, o sea, y cuando yo te decía que, por ejemplo, aquí se destacan algunos puntos y se marcan las diferencias entre los territorios, entre Antofagasta y Magallanes, y una cosa que sorprende, a mí me ha tocado estar en algunas ferias, incluso nacionales, me tocó compartir un panel con la directora regional de Corfo, y yo veía que la audiencia estaba como media sorprendida de que como que respondíamos de manera muy armónica, sí, ambas. Vi ese video, lo vi. Ya, bien. Y bueno, ahí yo mencioné esto que se da en Magallanes, o sea, nosotros tenemos una idiosincrasia, hay que reconocer dónde estamos, ¿no? Hablamos de María José Navaja. Sí, una región que es extrema, que es aislada, etcétera. Todo nos cuesta a nosotros hacer las cosas aquí, eso es claro, ¿no? Es parte de la historia de cada uno, pero hay un esfuerzo adicional. Hay un esfuerzo adicional, obviamente. No desde tengan lástima, sino que es nuestra realidad, es una realidad geográfica, etcétera, de una zona extrema. De hecho, hay un plan de zona extrema donde también nosotros hemos dado nuestra opinión de proyectos que se podrían visualizar. Participamos, vuelvo a decir ahí, en el tema de la participación, tanto en las mesas en Punta Arenas como, en nuestro caso, como proyecto en San Gregorio, y así lo hicieron las otras empresas en Tierra del Fuego, en Laguna Blanca, etcétera, porque efectivamente estamos en una región que tiene esta particularidad, no solo el tema de la biodiversidad, sino que hay que recordar que estamos en una zona aislada y extrema, y ahí viene otro punto, que no quiero ser llorona. No, paréntese, Mónica, paréntese. Ese viento tan importante para el proyecto, pero también nos pega en la cara. Nos pega en la cara. Y una cosa que siempre a la que nosotros como magallánicos nos duele es el tema del excesivo centralismo que tiene este país como opera. Y a mí me parece que justamente industrias como estas, que yo lo explicaba, me acuerdo, en ese panel donde estábamos, y a una audiencia obviamente en Santiago, y le decía, bueno, nada de esto que estamos hablando acá,
500 personas diariamente asistiendo y hablando del hidrógeno que se va a producir en Antofagasta y en Magallanes. Sí. Le digo, bueno, nada de esto va a pasar aquí, perdón, no va a pasar en Santiago, va a pasar en los territorios donde yo vivo, efectivamente. Y eso mismo yo lo quiero traspasar a que tampoco va a ser tanto, no va a ser tan visible para el habitante de Punta Arenas la instalación de esta industria. Los proyectos que nosotros estamos proyectando están efectivamente en las comunas rurales hoy día de la región. Y nosotros también nos quejamos del centralismo, etcétera, pero nos pasa eso, como que nos olvidamos de cuál es la realidad de una comuna rural hoy día, una comuna de San Gregorio, por ejemplo. Voy a preguntar por San Gregorio. ¿Sí? Que nosotros tenemos, claro, problemas energéticos. Ellos hay una hora que realmente no tienen energía. El otro día estábamos, no sé, en el paso fronterizo y me decían, oye, sería fantástico tener una regeneradora aquí porque de repente vienen los cortes de luz y nosotros, como usuarios de ese paso, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que tú me hablas de la firma, hay una decisión, ¿no? Como te decía antes, ¿no? No solo de este gobierno, sino que es una decisión de Estado, de país, de pensar y de definir qué industria es la que quiere relevar, dónde dejamos apostar. Es una apuesta en el fondo de país y así lo sentimos nosotros, pero pasa esto del centralismo, de repente tenemos que resolver algunos temas como por ejemplo el de la infraestructura habilitante, pensar en una infraestructura compartida y tenemos que, claro, ver esos temas con la Seremía, tenemos que verlo con Corfo, con el gobierno regional, pero también sabemos que la decisión se toma finalmente en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago. Entonces, esos son los pasos que nos faltábamos. Nosotros sentimos que como Magallanes, la verdad, vamos bastante bien en este trabajo de colaboración público-privada, vamos avanzando, pero de repente en Santiago no está tan claro y veíamos alguna descoordinación. Y yo creo que ahí fue, digamos, algo que nosotros como asociación insistimos en la necesidad de una mayor coordinación entre los ministerios y que hubiera una respuesta más clara. Entonces, la figura de un presidente efectivamente respaldando esto, el trabajo y el programa que tiene cada uno de los ministerios. Esto que estamos hablando aquí es el Ministerio de Energía. Pero para instalar una industria así, como te digo, tenemos que trabajar con obras públicas, con educación, cuando pensamos con educación y con trabajo, cuando hablamos de capital humano, etcétera. Entonces, es un trabajo más amplio y un acuerdo de este tipo, en el fondo, y a través de con nuestra asociación, que son los proyectos, que yo también quiero plantear eso a la comunidad, son los proyectos que tienen cierto nivel de avance y de seriedad. Tengo que decirlo así también de manera muy honesta, porque nosotros tenemos ciertas exigencias para ser parte de esta asociación. Yo sé que también se habla mucho de cuántos van a ser los proyectos que realmente se van a instalar en Magallanes, que hay una etapa de especulación, etcétera, cuántos se van a permitir, cuántos se van a aprobar, etcétera. También se conversaba ayer en la Universidad de Magallanes y nosotros no nos corresponde a nosotros responder eso, ¿no? Pero también sí dejar alguna tranquilidad y claridad que obviamente esto no es ilimitado, que hay normativa que respalda eso, ¿no? El resumen del inicio del plan del hidrógeno verde 2330 del ministro de Minería plantea todos los temas que tú... Porque en el fondo también hay siempre es bueno y es sabio desde lo orgánico y desde lo organizacional, es asumir aquello que está ralentizando el proceso, que lo está atrasando, que está haciendo que las cosas se demoren, pero cuando hay aprendizaje, ¿no es cierto?, hay sabiduría y eso significa destrabar cosas. ¿Ustedes sienten eso? O sea, eso es lo que nosotros hemos ido planteando. Tenemos la mejor disposición, como te decía, de hacer este trabajo colaborativo, en el caso de Magallanes, con el programa Transforma, etcétera. Pero efectivamente también necesitábamos alguna certeza, sobre todo en algunos términos, en la etapa que estamos hoy, que es ambiental, etcétera. Pero también esto no solo compete a esta posible nueva industria, sino que es la realidad que tiene hoy la industria en Chile, que los tiempos y los plazos de aprobación para un proyecto, la verdad que a veces escapan de cierta lógica. Una planta desaladora, 6 años. O sea, en realidad, si las cosas, como te decía, hay un trabajo técnico riguroso y están las competencias para ir evaluando, etcétera, ¿por qué demorarnos tanto tiempo? Entonces, esas son cosas que tenemos que conversar. Es como, hay que ir actualizándose, ¿no? Las exigencias son otras. Quizás es una normativa que corresponde a un tiempo. Hoy estamos en otra.
Y si hay que, yo también sé que hay una duda de la ciudadanía, son tantos proyectos, tenemos la capacidad para evaluarlos, etcétera. Bueno, parte de la apuesta del país no es solo plantear algunos programas y decir si estamos de acuerdo, firmar un acuerdo, sino que es también dotar de recursos efectivamente públicos para que se pueda cumplir con esa normativa. Mónica, me tocó participar en proyectos con la gente de TEC en Tierra del Fuego, como expositor, como relator, y vi la valoración, ¿no es cierto?, que significa esta responsabilidad social, ¿no es cierto?, y también colaborativa, educativa, formativa para los emprendedores y también para la comunidad en general. ¿Cuál es la valoración que tienen como desde tu área, Mónica? Aprovechamos saludar a Víctor Fernández, que en algún momento, Víctor, aprovechamos de saludo, en algún momento te vamos a tener invitado acá. Sí, yo pensaba que me iba a acompañar hoy día, no hubiera gustado porque, como decimos siempre nosotros de la asociación, claro, están en los proyectos continentales y también están los de la isla, y Víctor obviamente claro, es parte de ese grupo. Se terminó el año, ¿no es cierto? Me tocó participar en las actividades de fin de año en Tierra del Fuego. Y quiero comentarle a la comunidad y a la gente que nos está viendo la tremenda recepción y el aporte que generó este... Bueno, ahí volvamos al punto del centralismo regional, que de repente, claro, en Punta Arenas nosotros sabemos, y yo quiero aclarar que durante el 2024, como les decía, los vamos a invitar a distintas instancias para que vayan conociendo un poco más de nuestros proyectos en Puntual y obviamente de la industria. Va a haber una nueva feria como la de Corfo que mostrábamos en la... ¿Puedes contarnos de eso? No tenemos más antecedentes, sabemos que estamos planificándola para el segundo semestre porque ahí vamos en conjunto, ¿no? Ya. Pero como te decía, cada uno de nuestros proyectos los va a invitar a estas actividades de participación, esperamos que se sumen a ellas, pero a veces nosotros, bueno, sabemos que el foco, porque vamos paso a paso, ¿no? Este año 2024 va a ser informar un poco más a la comunidad de Punta Arenas. Pero yo quiero aclarar ahí, ese es un súper momento que hablemos de Tierra del Fuego. Perfecto. Que nosotros como proyectos, la tarea que hemos estado haciendo, además de este mapeo, digamos, este levantamiento de información científica de gran nivel en todas las comunas donde pensamos instalarnos como parte de nuestros EIA, también hemos estado enfocados justamente en trabajar con las comunas donde se espera instalar estos proyectos. En mi caso, San Gregorio, en el caso de Víctor, obviamente, es Tierra del Fuego, Porvenir y Primavera. Pero a lo que voy yo, lo primero, donde quisimos partir nosotros es con ellos. O sea, con las personas que probablemente van a ver o van a tener muy cerca un parque eólico. Nosotros aquí en Punta Arenas de la Plaza no vamos a ver probablemente ningún aerogenerador, no va a pasar aquí. Entonces, conversar con ellos, trabajar con ellos, ver qué expectativas tienen, cómo podemos levantar esas comunas. Nosotros vamos a ser parte de esa comuna. Perdona, en el cómo levantar esas comunas, Mónica, ¿también entra el tema de dar empleo? O sea, obviamente hay que ir, es un camino, ¿no? Nosotros, cada proyecto tiene que ir, como incluso parte está la posibilidad de tener acuerdos nosotros como proyectos con la comuna. Pero primero tenemos que dejar de ser proyecto, yo siempre digo eso. Dejar de ser proyecto y ser una realidad y ser una empresa que forma parte de la comuna X. Yo no quiero dar, yo no quiero dar ejemplos puntuales en proyectos, porque como te digo, yo vine a hablar en representación de todos, pero por darte un ejemplo, nosotros hoy como proyecto H2 Magallanes, nuestra dirección comercial, el root de nuestra empresa es Cañadón Grande. Entonces, ya estamos integrados y esa evaluación que hace desde que tenemos ferias científicas en las escuelas, desde que estamos apoyando a los emprendedores, hay una relación con la comunidad que queremos que sea paso a paso y como te digo, también hemos participado en todos estos talleres donde se ha analizado la matriz energética, por ejemplo. Claro. Esa es otra gran duda. Oye, bueno, van a producir todo esto y lo van a exportar al resto del mundo y nosotros, ¿en qué quedamos? La economía circular. La economía circular, etcétera. Entonces, son todas cosas que tenemos que ir acordando y con las comunidades donde vamos a estar, como te digo, cuando ya dejemos de ser proyecto. Mónica, no queremos irnos, viste que pasa más muy rápido. Pasa mucho más rápido. Más rápido que el primero. Es como hace poco teníamos 18 años y ahora tenemos un poquito más. Da lo mismo. Cristian, antes de irnos, ¿es posible mostrar los videos o el video de la Universidad de Magallanes? De la actividad de ayer. Ahí está. Anda contándonos.
No, yo te decía, o sea, ya lo conversamos en realidad, Sí, esto, perfecto, pero... que fue, digamos, el taller que se tuvo para presentar las medidas del Buena plan de cantidad acción. de gente, ¿no? Sí, pero como yo te decía, Podría ser alrededor más. de 40 personas, pero yo te decía, nos gustaría que fuera más amplio. Más amplio. Más amplio, porque siempre, claro, ahí estamos parte de nosotros, obviamente, de las empresas, algunas personas también de algunas comunas que vinieron específicamente para esta presentación que hizo el Ministerio, pero como yo te decía, la consulta está abierta, está la opción de hacerlo vía el sitio web del Ministerio de Energía hasta el 13 de febrero y a nosotros nos interesa escuchar. Para nosotros lo rico es tener estos espacios de diálogo. Hay gente que no está de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Y podemos tener visiones distintas. Sabemos que hay visiones desde el descrecimiento. Mónica, eso nos permite mejorar las diferencias. No, y hay visiones que no van a querer una nueva industria porque, claro, su postura es de descrecimiento, no es la misma que tenemos nosotros, que estamos apostando justamente al desarrollo de Magallanes, como te decía, ser parte de una industria innovadora, futuro, energía, que yo siempre aclaro que tiene otro foco, otra impronta. Incluso nos preguntan en términos de género, más mujeres que participan, etcétera. Sí. Eso es otro tema. Sí. pero para otro programa, pero a lo que voy a tú la invitada, ¿no? No necesariamente. Hay gente que está en esa línea. Sí. No, pero a lo que voy yo, o sea, es que tiene en realidad es un tremendo desafío y yo creo que todos los que somos parte hoy día de estos proyectos y yo hablo también aquí como asociación, estamos convencidos, nos parece muy bien que hayamos tenido este acuerdo con el gobierno, con el presidente, que se hizo además en Magallanes. ¿Es el mensaje para la comunidad? Exacto, ese es otro gesto, pero ahora tenemos que avanzar, ahora tenemos que tener un plan de trabajo más concreto de cómo vamos a ir avanzando de manera ágil para llegar a la planificación que teníamos nosotros inicialmente, que también hay que decirlo, esta etapa de ingresar los estudios de impacto ambiental, luego si nos va bien, vienen los permisos sectoriales, viene la construcción de todo. No, y viene la construcción, imagínate que nosotros como proyecto, por darte un ejemplo, queremos producir 5 gigas de energía, o sea, para ello vamos a necesitar un enorme parque eólico, hay que construir todo eso. Y esos son 2 años de construcción con un número importante probablemente de población flotante, que eso también es bueno aclararlo. O sea, hoy si quisiéramos contratar, vamos a necesitar probablemente en un proyecto 5.000, por darte un ejemplo, 5.000 trabajadores para el proceso de instalación de nuestra, nuestro complejo industrial. Solo 5.000 trabajadores del área de construcción. Hoy en Magallanes esos trabajadores no están disponibles. Es un tema real. Obviamente que va a tener que venir gente fuera de la región. Y hay que capacitar. Y vamos a tener una población flotante, vamos a tener que buscar las medidas para manejar eso, para que eso no genere un impacto negativo a nuestra calidad de vida. Lo tenemos sumamente claro. La mayoría de las opciones que estamos teniendo como proyecto son funcionar en base a campamentos. Estamos ya trabajando con el Ministerio para ver cuáles son las opciones del aeropuerto, de manera que crezca el aeropuerto de Punta Arenas, etcétera. O sea, perfecto, hay que ver, digamos, hay que trabajar desde ya. Antes de despedirnos con Mónica, saludos. Tienda Grado Cero, ¿quiénes son ellos? Los especialistas en equipamiento técnico outdoor, Errázuriz 990, a EPSA 25 años entregando servicios personalizados con el mejor recurso humano de la región. Y saludos especiales para Carolina Allende de Zona de Negocios, que nos atiende súper bien cada vez que vamos a reuniones allá. Y a los amigos de tienda EcoStore Errázuriz 440. Mónica, siempre los invitados se van con un regalo, ¿ya? Y tú no eres la excepción. Nuestros amigos de Café Camellones, café colombiano, viene desde allá esto. Estamos viendo con la gente que nos asesora respecto de los envases y todo lo demás, hacer un envase más ecológico, pero aquí tienes drip, café, te va a durar un buen tiempo. Igual te voy a enviar el video. Oye, fantástico regalo. Que venías tú y te mandó un fantástico regalo, muchas gracias, siempre se agradece, pero además café porque, bueno, nosotros tenemos una oficina abierta a la comunidad, de puertas abiertas, eso hay que decirlo, hablo de mi proyecto, pero también la asociación, porque estamos en el mismo edificio, estamos ubicados ahí, sí, usted y es casi nuestro barrio del hidrógeno, Corner, ¿no? En el pasaje Corner, la asociación también está en el mismo lugar y ambas tenemos una excelente cafetera y siempre invitamos a la gente, de repente y nos preguntan, oye, esto es un café, los invitamos porque esa es la idea, que conozcan el proyecto. No se sorprendan si paso yo mañana. No, ningún problema. Oye, Mónica, gracias a Mónica Ubinich López, ¿no es cierto?, gerente de Asuntos Públicos del proyecto H2, ¿no es cierto?, Magallanes de Total
EREM, a ustedes, ¿no es cierto?, a la gente de, vamos a saludar también a Lorena, ¿no es cierto?, que hizo posible que en la coordinación, y Marisol también de la asociación gremial, que siempre están apoyando y colaborando, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Así que agradecemos a quienes hacen posible el programa y a ustedes sobre todo, ¿no es cierto?, que se quedaron con nosotros a esta hora, y no olvidar que para quienes no ven el programa hoy día, lo pueden ver el día domingo después de almuerzo, 15:20 horas más o menos. Muchas gracias, Mónica. No es la última vez. No. Cuando tengamos otra etapa del desarrollo del proyecto, espero que... Sí, espero venir en algún momento a contar los detalles de nuestro proyecto. Como te decía, muchas gracias por la invitación, a ti, al canal, etcétera, y a la comunidad, y todos invitados a las actividades de participación temprana que tenemos, porque van a haber espacios durante el 2024. Perfecto. Que tengan una linda noche. Muchas gracias y gracias por acompañarnos.